Belinda López Mesa es doctora arquitecta y profesora titular del área de construcciones arquitectónicas de la Universidad de Zaragoza, la cual coordina desde el año 2010. Dirige también la Cátedra Zaragoza Vivienda, creada en el 2011 mediante un convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y ha desempeñado labores docentes, investigadoras y de gestión en varias universidades españolas y extranjeras. Y es autora de numerosas publicaciones en actas de congresos, libros y revistas científicas. Especializada en sostenibilidad y eficiencia energética en edificación, se ha centrado en la rehabilitación sostenible en la última década, participando en varios proyectos de investigación nacionales y autonómicos y convenios con empresas, como por ejemplo el proyecto Protocolo de Diseño Integrado para la Rehabilitación de la Vivienda Social y Regeneración Urbana, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cuando quieras. Bueno, no sé, ¿se me oye bien? Regular, pero empiezo hablando, ¿no? A ver, intento acercarme lo máximo posible. Se ha perdido la conexión. Bueno, pues en primer lugar, dar también las gracias por la invitación a asistir a esta jornada y además pues coincido con mis compañeros en pues bueno, la oportunidad de encontrarnos los tres juntos, que igual en los últimos 2-3 años ha sido bastante complicado, ¿no? Y entonces justo, bueno, pues nos encontramos aquí en Albacete a pesar de que los tres vivimos en Zaragoza, ¿no? Yo quiero hablar, mi charla va a ser más corta, no os preocupéis, la mía sí que va a ser más corta, y yo me voy a centrar en una cuestión que es la necesidad de diagnosticar la calidad de la vivienda y para definir estrategias de rehabilitación locales. Y voy a intentar desarrollar este tema pues, a lo largo de la ponencia. Voy a empezar hablando sobre los antecedentes de la regeneración urbana, muy en la línea de lo que ya nos contaba Juan Rubio, y voy a hablar de la situación en España de la regeneración urbana y a partir de ahí llegaré a unas conclusiones sobre esta necesidad de diagnosticar con información de calidad la vivienda. Podemos ver la regeneración urbana, como decía Juan, como parte de un proceso en el que cada vez lo existente va teniendo mayor importancia. Podemos ver que desde el siglo XVIII, que comienzan las primeras formulaciones explícitas sobre restauración de monumentos y tiene su desarrollo a lo largo del siglo XIX y se termina consolidando en los dos primeros tercios del siglo XX, la escuela conservadora, tanto en España como en Europa, pues el centro de atención son los monumentos. Y en el último tercio del siglo XX, además con el movimiento conservacionista, además de los monumentos, comienzan a tener importancia las áreas de interés histórico o cultural, es decir, fundamentalmente los centros históricos de las ciudades. Y en el actual siglo XXI empieza a tener importancia toda la ciudad existente, ya no solamente los monumentos ni los centros históricos, sino la ciudad completa. Y empieza a tomar relevancia el término regeneración urbana integrada, que es un término parecido al que utilizáis en esta jornada. Habláis vosotros de regeneración urbana integral y no integrada, ¿vale? Y entonces, bueno, yo he querido empezar de esta manera la charla un poco para posicionarnos, ¿no? Para saber exactamente de qué estamos hablando en esta jornada, de esta rehabilitación urbana integral y qué es esto de la regeneración urbana integrada, que es otro nombre distinto. Esta regeneración urbana integrada es algo que se ha terminado consolidando con la Declaración de Toledo en el año 2010 y esta regeneración urbana integrada propone dar prioridad a las políticas urbanas integradas que simultáneamente consideren cuestiones de índole social y económica, como la cohesión social, la calidad de vida,
el impulso a la economía y el empleo, la integración e inserción social y el fomento de un transporte urbano eficiente y asequible, simultáneamente con cuestiones de índole física, y dentro de la índole física principalmente la energética, como la creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad o el impulso de la eficiencia energética, ¿vale? Esto de regeneración urbana integrada es la consideración simultánea de estas cuestiones de índole social, física y energética. Y además también tiene mucho que ver con la escala de barrio que han mencionado tanto Juan Rubio como Julio Tejedor. Para poneros un ejemplo de lo que yo creo que es regeneración urbana integrada, os pongo un ejemplo extranjero de Holanda, en Delft, en un barrio que se llama Poptahof. Y este es un barrio que tiene pues, viviendas del año 1965 con estándares de superficie bajos, pues parecido, por ejemplo, a los barrios que nos ha mostrado anteriormente Juan Rubio de Zaragoza, dentro de esa línea, ¿no? En mal estado de conservación también, con degradación del espacio público y con una estigmatización social debido a rentas bajas, a un porcentaje muy elevado de la población inmigrante y además también con poco grado de asociacionismo entre ellos, porque son habitantes de hasta 40 nacionalidades diferentes que pues, a veces tienen idiomas distintos, ¿no? Y entonces en este barrio, en Holanda, se hizo una intervención y una planificación de la intervención a escala de barrio. Este es el barrio en la actualidad. Y esa intervención, que para mí es un ejemplo de regeneración urbana integrada, comenzó con la planificación de la parte social, fundamentalmente. Es decir, antes de realizar ninguna intervención energética o de actuación en las viviendas, lo que se hizo fue intervenir en el espacio público, con dos objetivos fundamentalmente. Una, mejorar el capital social, y la otra, mejorar el capital simbólico. Os voy a decir un poco qué es cada una de estas cuestiones. El capital social viene a ser como las redes sociales que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos todos capitales económicos, tenemos distintos tipos de capitales y uno de nuestros capitales como personas es el capital social. Las redes de contactos que nosotros tenemos son nuestro capital social y son también, y también la capacidad un poco que tenemos de sacar provecho, digamos, de esas redes. Y la otra cuestión es la mejora del capital simbólico, que es como la reputación, ¿no? La reputación, por ejemplo, que tiene un barrio. Entonces, lo primero que se hizo en ese barrio fue intervenir en el espacio público con el objetivo de que el barrio adquiriera pues una mejor reputación dentro de Delft, dentro de la ciudad de Delft, porque no había, hasta el momento la reputación que tenía ese barrio era pues muy baja, ¿no? Nadie tendría interés en ir a vivir a ese barrio, que no fueran estas personas pues con rentas muy bajas que no tenían, digamos, otra opción, ¿no? Entonces, se realizaron pues actividades culturales, actividades para niños, incluso se creó una marca, la marca I Love Poptahof, y lo que se hizo con eso fue mejorar la imagen del barrio y crear unos espacios públicos en los que las personas que ya habitaban en el barrio se podían relacionar de forma más sencilla y con ello aumentando su capital social, porque tú al poder relacionarte con tus vecinos aumentas tu capital social, ¿no? Aumentas tu grado de asociacionismo, ¿no? Y esto pues generó un interés en este barrio.
generó un interés en este barrio. Y una vez generado ese interés en el barrio, empezaron las actuaciones de rehabilitación que incluyeron la diversificación de las viviendas. Las viviendas en ese momento eran pequeñas, eran viviendas de 50 metros cuadrados aproximadamente, y se hicieron rehabilitaciones y algunas viviendas se mantuvieron en los tamaños originales, pero otras se ampliaron y también se aumentaron las alturas y se crearon nuevas viviendas, con el objetivo de traer a nuevas familias a un barrio que ya no estaba tan estigmatizado, ¿vale? Y además esas rehabilitaciones pues se hicieron teniendo en cuenta cuestiones de índole energética y además de gestión de esa energía importantes. Esto para mí es rehabilitación urbana integrada, y esto, digamos, es de alguna forma el futuro, ¿no? O hacia donde deberíamos ir, pero no es donde estamos nosotros ahora mismo en España, ¿vale? Vamos a hablar un poco de dónde estamos en España. En primer lugar, yo creo que no tenemos nombre de dónde estamos. Así como os he dicho, regeneración urbana integrada, que tiene un nombre, que está consolidado con la Declaración de Toledo de 2010 y tal, yo creo que no tenemos un nombre. Y es lo primero a mí que me ha llamado la atención del título de la jornada. Habéis empleado regeneración urbana integral. Hemos hablado de los planes de vivienda donde hablan de regeneración y renovación urbanas. Juan Rubio ha hablado de rehabilitación urbana. En Europa se habla también de rehabilitación profunda, para referirse a la rehabilitación energética. Y en los colegios de arquitectos hemos hablado mucho de rehabilitación integral, que es un poco como la rehabilitación de simultáneamente temas energéticos, accesibilidad y tal, ¿vale? Para empezar, no tenemos nombre de lo que estamos haciendo ahora mismo, del momento en el que estamos en España, ¿vale? Pero sí que se observan algunas características. El nuevo ámbito que tenemos y que, por ejemplo, es el del último plan de vivienda y también el tercer periodo del que ha hablado Juan Rubio en la ciudad de Zaragoza, son los edificios y viviendas de toda la ciudad, aunque sí que es verdad con preferencia por los edificios más antiguos. Y las obras que estamos haciendo son fundamentalmente, son sobre elementos comunes y privativos, pero fundamentalmente dando prioridad a las que se realizan sobre elementos comunes, y entre estas las de accesibilidad, ahorro energética y energías renovables. También se están haciendo obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes, aunque menos, y también hay ayudas para obras para la construcción de edificios y viviendas que sustituyan a otros que previamente se han demolido en la misma zona. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en España, y lo estamos haciendo fundamentalmente edificio a edificio, aunque lo que debemos buscar es ir a la escala de barrio, ¿vale? Pero digamos que el camino sería llegar hasta la regeneración urbana integrada, pero esto es ahora mismo lo que tenemos. Entre los años 2005 y 2011, Europa y España se comprometieron a través de una serie de iniciativas y acuerdos a una serie de compromisos de reducción de gases de efecto invernadero bastante exigentes. Estas iniciativas son el Protocolo de Kioto, los Objetivos 20-20-20, el Marco 2030 y la Hoja de Ruta para una economía baja en carbono. Y los compromisos, como podéis ir viendo en esta tabla resumen, son relativamente importantes. Por ejemplo, relativamente importantes en los primeros y muy importantes los últimos. Por ejemplo, en los Objetivos 20-20-20, fijaros que aquí la tabla la he dividido en los compromisos adoptados por Europa y los compromisos adoptados por España. Y dentro de cada uno de ellos, el compromiso para todos los sectores, y el otro es el compromiso para el sector edificación, ¿vale? Porque los compromisos que se han ido adquiriendo van modificándose en estos ámbitos, ¿no? El español, el europeo, el del conjunto de los sectores o el sector específico de edificación.
Pero en los objetivos 20-20-20, por ejemplo, nos hemos comprometido a reducir para el año 2020 en un 10% las reducciones de gases de efecto invernadero respecto del año 2005. Dentro del marco 2030 nos hemos comprometido a reducir el 30% del sector edificación en Europa. No sabemos cuánto le corresponderá al caso español, ¿vale? Y ya muy significativo, para el año 2050 nos hemos comprometido a reducir en el sector edificación en Europa en torno al 90% de los gases de efecto invernadero. Esto ya es bastante significativo. No sabemos cuánto le corresponderá a España, pero estamos hablando de un salto del menos 10% en el 2020 a 2050 en torno al 90%, ¿vale? Los compromisos, como veis, son elevados. Y la edificación es un sector particular en comparación con otros sectores productivos, en el sentido que el producto de la edificación, es decir, el edificio, es un producto que tiene una vida muy larga. Por ejemplo, tú te compras un coche, el coche, no me sé los valores medios, pero el coche, imaginaos que en 15 años más o menos acaba su vida. Hombre, algunos llegan a 20 y a 25, ¿no? Pero imagino que un valor medio de vida de un coche puede rondar los 15 años. Eso le da al sector automovilístico pues otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Al nuestro, porque dentro de 15 años prácticamente todos los coches que habrá serán coches nuevos. Por lo tanto, mejorar los gases de efecto invernadero en el sector automovilístico tiene más que ver con los coches nuevos que con lo existente, mientras que en el sector edificación nuestros edificios van a durar 50 años y hasta 100 años y no sabemos si van a durar más, pero bueno, 50, 100 años pueden durar. Y por tanto, en el año 2050 la mayor parte de los edificios que existen ahora seguirán existiendo y por tanto, por ese motivo se ha entendido en Europa que la rehabilitación energética es la única manera que tenemos de llegar a alcanzar los compromisos que hemos adquirido. Por eso en Europa se está dando tanta importancia a la rehabilitación energética. Y Europa, para garantizar que esta rehabilitación energética se lleva a cabo en todos los países miembros, pues aprobó la directiva del año 2012/27, en la que decía que todos los países miembros debían establecer una estrategia a largo plazo, es decir, con un horizonte más allá del año 2020, para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional. Y especificaba los contenidos que tenía que tener esa estrategia. Y dijo que la estrategia tenía que estar en el año 2014 y renovarse cada 3 años. De esta estrategia nos ha hablado también Juan Rubio y ha mostrado estas imágenes, esta definición de clústeres que incluye la estrategia, en la que efectivamente vemos como algunos de los que aquí en España, en número de viviendas principales, pues los clústeres importantes son las viviendas plurifamiliares entre los años 60 y 2007, el 61 y 2007, aunque sí que es verdad que si miramos los clústeres desde el punto de vista de los consumos de calefacción, las viviendas unifamiliares, como no son muy eficientes energéticamente hablando, empiezan a tomar una importancia, ¿vale? Las estamos viendo aquí. Y nuestra estrategia española pues hace una caracterización constructiva de los clústeres y unos menús de intervención para los distintos clústeres identificados. Y en el año 2017 esta estrategia española se revisó como como se pedía en la directiva de 2012, y como no se habían actualizado datos de segmentación del consumo de energía
en el sector edificación se mantenían los mismos datos anteriores de la Estrategia 2014 y se optó por una valoración cualitativa de las políticas públicas y de los instrumentos en España al servicio de los objetivos fundamentales de la estrategia. Por el momento, como mencionaba ya también Juan Rubio, la estrategia evaluada en Europa es la estrategia de 2014. Las estrategias de 2017 no han sido evaluadas todavía. Pero la estrategia de 2014, de 31 estrategias, la española resultó ser la mejor valorada, como ya nos ha comentado Juan. Y bueno, esto yo creo que es un motivo para estar orgullosos. Sí, no cabe duda. Pero no es suficiente, ¿vale? No es suficiente, porque cuando miramos los datos que la misma Europa recoge sobre renovación profunda del parque residencial, resulta que a pesar de que nosotros tenemos una estrategia estupenda, tenemos al mismo tiempo la tasa de rehabilitación profunda o rehabilitación integral o rehabilitación energética, como la queramos llamar, más baja de toda Europa. Concretamente tenemos una tasa del 0,08% en el año 2014, que es el último del cual hay datos. Esto quiere decir que nosotros podríamos rehabilitar el parque español nacional entero en 1.250 años. O dicho de otra forma, pensando en objetivos, el objetivo 2050, o sea, hoja de ruta economía 2050, tendremos el 2,64% del parque rehabilitado. Sin embargo, vecinos como Francia, con su tasa de renovación profunda del parque del 2%, en 50 años tendrían el parque completo rehabilitado y en el 2050 tendrían el 66% del parque rehabilitado. Es bastante distinto de lo que nosotros tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, a pesar de que hayamos hecho una estrategia que está muy bien, no es suficiente, tenemos que ser críticos, lógicamente, a la vista de estos datos. Y nos tenemos que preguntar si estamos haciendo lo suficiente, cuánto es suficiente, si podemos alcanzarlo y qué recursos son necesarios para ello. Y yo ahora aquí os pregunto, a nivel local, porque yo de Aragón no lo sé, ¿sabéis, ni de Zaragoza, cuál es la tasa de rehabilitación actual de vuestra ciudad ahora mismo? ¿En cuánto permite esa tasa, si la conocierais, renovar el parque existente? ¿En cuántos años? Si es conveniente aumentarla, ¿en qué medida sería conveniente aumentarla? ¿Y con qué inversión hemos contado hasta ahora para la tasa que tenemos ahora mismo en cada una de nuestras ciudades? ¿Y qué inversión sería necesaria para aumentarla? ¿Alguien en esta sala puede contestar a estas preguntas de su ciudad? Yo creo que ahora mismo ninguno de nosotros. Pero Europa nos está midiendo exactamente eso. O sea, la directiva de 2012 nos ha dicho que hagamos una estrategia para renovar el parque residencial, para garantizar los objetivos a los que ya nos hemos comprometido. ¡Pum! Que se va. Ha vuelto. Y ahora mismo ellos nos están midiendo, pero nosotros no nos estamos midiendo a nosotros mismos. No lo sabemos, no lo sabemos. Y entonces repito la frase que ha dicho antes Juan Rubio: lo que no se mide no se puede mejorar. Si no sabemos cómo estamos, cómo vamos, es que no nos podemos planificar. Necesitamos saber cuál es la tasa de rehabilitación que tenemos en cada una de nuestras ciudades, y necesitamos saber cuál es los recursos económicos, que sí que nos lo han adelantado. Juan antes ha sacado una cifra, no sé cuántos euros por habitante, pero lo ha sacado para casos puntuales, ¿vale? Pero estos datos los tenemos que conocer, tenemos que saber con las ayudas qué es lo que estamos consiguiendo. O sea, es que no podemos funcionar sin esto. O sea, sin estos datos no es serio lo que estamos haciendo, no estamos terminando de tener. Porque yo he visto, le he sacado fotos a
a las transparencias del inicio de los datos de Albacete, a ver si puedo conseguir, bueno, y Juan, tú eres el que lo tiene que conseguir como director del Observatorio Ciudad 3R, estos datos y poder compararlos. Pero para compararlos hace falta la tasa de rehabilitación, lo que está midiendo Europa, y los euros de inversión por habitante. Y si no, porque hablar en millones, número de viviendas, y yo qué sé, es como cuando a mí me dicen 1 millón, yo qué sé, 2 billones de euros. Para mí 2 billones de euros no tiene significado. Es que yo entiendo yo entiendo hasta más o menos hasta qué, pues hasta 100.000, 200.000 euros puedo entender lo que cuesta una vivienda, pero a mí los 2 billones no los entiendo. Entonces a mí cuando me habláis de 500 viviendas, 1.000 no sé cuántas, no lo comprendo. Necesitamos datos comprensibles. Tasas de rehabilitación, porque nos hemos marcado unos objetivos que son 2020, 2030, 2040 y 2050 en años, con unos porcentajes de mejora, y hacen falta datos que nos permitan comprender si estamos llegando a los objetivos. Vale. Entonces, bueno. Sí, es que ya estoy aguantándolo con la mano. Los últimos habrá que hacer algo aquí en el descanso. ¿Por qué ocurre esto en España? Claro, yo me pregunto, ¿por qué ocurre esto en España? Y me voy a las estadísticas europeas. Y digo, bueno, a ver si apoyo. Claro, yo tengo una teoría, digo, tiene que estar en el tipo de vivienda que tenemos aquí, en el acceso a la forma de tenencia de la vivienda, tiene que andar por ahí, ¿no? Que Juan ya también lo apuntaba. Y entonces miro las estadísticas y de pronto encuentro algo y digo, ostras, aquí hay algo. Porque fijaros, España está en un extremo, ¿no? Aquí hay algo. Y digo, vale, fijaros, lo que es la naranja en la que estamos tan alta, esos son pisos, ¿vale? Y las otras son viviendas aisladas o viviendas adosadas, ¿vale? Bueno, pues nosotros se ve que tenemos el mayor porcentaje de pisos, que ya no sé qué hacer ahora, ¿no? No. El mayor espera un momentín. Tenemos el mayor porcentaje de pisos de todos los países europeos ahí en la gráfica. Y ahora me voy a la siguiente, que me parecía, la siguiente estadística europea que me parecía que tenía que ser significativa, que es la forma de tenencia, ¿no? Y pone que la ocupación, que fijaros, la naranja es que está ocupado por el dueño teniendo una hipoteca. La siguiente clarita es que está ocupada por el dueño, perdón, la de abajo, la naranja es sin hipoteca y la de arriba es con hipoteca, ¿vale? Es decir, esto es sin y con hipoteca, y después lo azul es alquiler, ¿vale? Y yo miro esta tabla y digo, jolín, pues salimos en medio, ahí en esta tabla. Hubiera preferido que me hubieran sumado estas dos y que me la hubieran ordenado sumando las de vivienda en propiedad, pero si os habéis fijado en el detalle de cuando Mercedes me ha presentado, que ha dicho, y ha estado en varias universidades, tal y no sé cuánto, extranjeras, pues yo estuve 4 años viviendo en Suecia, ¿vale? Trabajando también en una universidad sueca, y compré una vivienda en Suecia, la vendí, y también he comprado una vivienda en España. Y sé que aquí están sumando peras con manzanas. Sé que estos datos son muy raros, porque yo me voy a Suecia, que está aquí, y la suma, fijaros, dice vivienda en propiedad, naranja, de color naranja ahí abajo, que eso quiere decir sin hipoteca, y vivienda en propiedad con hipoteca, aquí arriba, es muy parecida a la española. ¿Lo veis?
relativamente parecida. Yo me esperaba ver como una diferencia entre las dos muy, muy grande, porque y yo me esperaba eso porque, claro, yo he comprado una vivienda en Suecia y sé cómo funciona, y tú no compras una vivienda en Suecia como se compra aquí en España. En Suecia hay 3 asociaciones que poseen el 88% de las viviendas de toda Suecia. Y efectivamente, tú puedes alquilar o comprar, pero comprar no es como aquí. Tú allí compras una especie de acciones de la asociación y tienes el derecho exclusivo tuyo, nadie más puede vivir en tu vivienda, solamente vives tú, pero tú compras unas acciones. Y quien tiene el derecho, la obligación de preservar la vivienda no eres tú, el edificio, es la asociación. Tú no tienes ningún deber, tú te encargas del interior de tu vivienda, pero el edificio del cual tú tienes unas acciones tiene que estar bien conservado y preservado por una administración, o sea, por una asociación. Imaginaros la diferencia entre convencer a todos los propietarios de viviendas que tenemos aquí en España. O sea, yo es que no he hecho este número, pero ¿cuántos bloques, con cuántos propietarios, cuántos hogares tienen las viviendas en España frente a convencer a 3 asociaciones que tienen el 88% del país, de las viviendas del país? O sea, si es que no tiene nada que ver, si es que no estamos hablando del mismo problema, es que son problemas totalmente distintos. Entonces, tengo que ir recortando. Claro, entonces, en España nos enfrentamos a problemas que ya han ido saliendo aquí. Pero son problemas, además, mira, a mí me hace gracia la expresión esta, es completamente irónica, la expresión de la República Independiente de tu casa, es el eslogan de IKEA, una empresa sueca. Hombre, es curioso, ¿no? Pero eso es lo que pasa aquí, la República Independiente de tu casa. Es lo que tenemos nosotros aquí en España, ¿no? Que tenemos que convencer a cada una de las repúblicas independientes de tu casa que se tienen que poner de acuerdo. Y encima, en un país en el que no tenemos cultura de la rehabilitación energética, porque tenemos cultura de comprar vivienda nueva, además. Fíjate que somos capaces de hipotecarnos 40 años, incluso 40 años, por tener una vivienda, que es, o sea, si lo piensas es una locura, pero y tienes también cultura de poner el mejor pavimento en la vivienda posible y de cambiar los muebles de la cocina y los del cuarto de baño, pero no hay cultura de la rehabilitación energética. Eso es lo primero que tiene que haber, que no hay cultura de la rehabilitación energética, que es que además somos las repúblicas independientes de nuestra casa las que tenemos que rehabilitar, ¿sabes? Entonces, después tenemos dificultades de financiación y encima no confiamos demasiado en los agentes públicos ni en los privados. Entonces, tenemos una problemática que es pues distinta a la de otros países y que es con la que tenemos que lidiar. Bueno, voy a pasar de esta transparencia un poco sobre las fuentes de ingresos y me voy a ir un poco ya casi al final para poder cerrar, como me indica la moderadora, además me está presionando. En el último informe, Juan, bueno, perdóname, no sé si este es el último, no estoy tan al día. ¿Este es el último o el penúltimo? El último que dejamos de hacer. Vale, es que el último no está publicado todavía, ¿no? Vale. Bueno, pues el último que yo conozco, al menos, publicado, ¿verdad?, que es el de Comunidades Autónomas de 2016, se hizo un análisis de la rehabilitación, las políticas de rehabilitación. La rehabilitación, las competencias las tienen las comunidades autónomas y se hizo un análisis de las políticas de rehabilitación en las distintas comunidades autónomas y se concluyó que voy a leerlo porque es que me siento ahora mismo un poco presionada. Lo siento. Estoy como Juan Rubio antes y Julio, sí, que también me miraban a mí, que estaba justo sentada ahí, ¿no?
que se apoyan aún, que las políticas de rehabilitación autonómicas se apoyan aún en modelos tradicionales de gestión de recursos, en las que no hay lo voy a resumir con mis palabras, no hay una hoja de ruta clara. Justo lo que os estaba diciendo yo anteriormente, pero ¿cuál es la tasa de rehabilitación? ¿Con qué recursos? ¿Qué conseguimos con los recursos que empleamos ahora? Exactamente cuál es la tasa. ¿Alguien me lo puede decir? Pues eso que es que no hay una hoja de ruta clara con qué inversiones se consigue qué. Y debería haber una alineación entre las políticas de rehabilitación locales con la política o con la estrategia española, que está bien evaluada, y está muy bien evaluada por Europa porque está bien alineada con los objetivos europeos. La estrategia española está bien, no tenemos que hablar mal de ella porque no estemos cumpliendo. Es lo bueno que tenemos. Lo que hay que hacer ahora es el resto del trabajo para alinearnos con esa estrategia española que está ya alineada con la directiva europea, ¿vale? Y eso implica, y ya termino porque aquí están las conclusiones. Gracias. Que las administraciones públicas locales tienen un importante papel en estos momentos, y miro a Juan porque esto es algo que he hablado recientemente con él, y que tienen que estar apoyadas en datos de calidad. Y esos datos de calidad implican partir del conocimiento de la tasa de rehabilitación energética actual, yo es que si no, no me creo nada, y las inversiones presentes, así como de una previsión de las tasas a conseguir y las inversiones necesarias para poder hacerlas realidad. Y sin eso yo creo que no vamos a ningún sitio. Que tienen que estar, como ha estado mencionando Juan, basadas en el diagnóstico tanto socioeconómico como físico, y yo quiero añadir una cosita a lo de físico, y que el físico debe incluir la valoración medioambiental de los barrios, que la mayor parte de los indicadores que se han desarrollado por el momento no está incluida. Que las estrategias se tienen que monitorizar a lo largo del tiempo para valorar los resultados de las intervenciones. Y ahora voy a decir dos cosillas más que no son mías, son de Juan Rubio y de Francisco González, que creo que son dos cosas muy importantes. Que las estrategias se tienen que fundamentar en las garantías, en los procesos, de manera que se genere confianza en todos los agentes implicados, para lo que es necesario la simplificación, y también Julio lo mencionaba, la simplificación y transparencia de los procesos, así como responder con las ayudas económicas en los tiempos adecuados. Y además las estrategias, para que caminemos hacia la regeneración urbana integrada, deben incluir la puesta en valor del espacio público, de forma que se favorezca su función como lugar de encuentro de los residentes para contribuir a la construcción del capital social, quería poner ahí, no cultural, así como su función como espacio para la celebración de actos que ayuden a construir señales de identidad del barrio, potenciando el capital simbólico del mismo. Y por último, solamente añadir que eso de que las administraciones públicas tienen un papel importante es verdad, pero no son los únicos que tienen que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer todos los demás? ¿Qué papel tenemos? Porque yo no soy de la administración pública local, yo soy de la universidad. Es una administración pública, pero no es la que se encarga de la gestionar. Bueno, pues mira, por ejemplo, a raíz de todas las cosas que he estado diciendo, creo que hay que generar información de calidad de la vivienda, tasas, recursos y diagnósticos, socioeconómico, físico, medioambiental. Creo que hay que pensar muy seriamente, seguramente lo que más seriamente hay que pensar, en fórmulas de fuentes de inversión. Hay que tener ideas de puesta en valor del espacio público, y es necesario mejorar la cultura de la rehabilitación energética. Y en estas 4 cosas tenemos todos mucho que hacer. Y yo acabo con esto.